perfectamente diseñados para ir viendo un poco el tema de primer acceso a Internet, inclusión digital. Luego hemos hablado de los peligros detrás de todas estas buenas oportunidades que nos ofrece el estar conectados. Hemos visto también el tema de protección de datos personales con Carlos. En el anterior panel se habló igualmente de los peligros de esta información que existe. Pero ahora vamos a cerrar en nuestro último panel, que tiene que ver con la protección de los datos personales, siguiendo un poco lo que ya nos ha expuesto Carlos, pero centrándonos también en la experiencia boliviana en nuestro territorio. Michelle Nogales, que es la directora de Muy Guaso, se va a encargar de la moderación de este cuarto y último panel en este Festival Digitalidades. Entonces les pido por favor un aplauso para que ella se haga cargo de este panel. Gracias, hola a todas, a todos y a todos. Este es el último panelcito de la tarde y creo que también está muy interesante cerrar la sesión de paneles justo con este tema, que es respecto a quién defiende nuestros datos personales, gira en torno a las políticas públicas, a las normativas de datos, de nuestros datos de Internet. Así que para conversar sobre esto, voy a invitar a las panelistas que nos van a acompañar esta tarde. Quiero invitar a Diandra Céspedes. Adelante, Diandra. Ella es abogada, feminista, máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Ha sido docente de diversas asignaturas en la carrera de Derecho. Fue ganadora del 5º premio Rafael Altamira con investigación sobre control de convencionalidad y ha ejercido la profesión de forma independiente y en instituciones relacionadas con derechos humanos. Actualmente es oficial de privacidad y protección de datos personales en la Fundación Internet Boliviana. Perdona si me quedo sin aire, es difícil hablar con María, estoy así como jalando aire. Quiero invitar también a Patricia Monge. Patricia, si está por ahí. ¿No? Pasamos a Juan Carlos Pilco. ¿Tampoco? ¿Ahí? ¿No está? Ahí está. Sí. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos tiene formación técnica media en programación de sistemas, es abogado con estudios de formación superior en ciencias penales, educación superior y derecho constitucional y procesal. Un aplauso, por favor. También quiero invitar a Mariana Áviles. Adelante, Mariana. Ella también es abogada digital, titulada por excelencia en la Universidad Católica Boliviana, analista legal, jefa de recursos administrativos y procesos judiciales ahí en la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Una apasionada de la transformación digital y su impacto en el derecho, activista en la promoción de la educación digital y los derechos digitales. Actualmente es docente en pregrado y posgrado en materias relacionadas al derecho de nuevas tecnologías en la Universidad Católica, en la UPB. Y es directora académica del primer diplomado de Legalitech e Innovación de la Universidad Católica Boliviana. Un aplauso para ella. Bueno, entonces con nuestras tres invitadas vamos a... ¿Falta Karina? ¿No va a estar Karina? ¿No? ¿David? Perdón, disculpen, me he saltado David. Queremos citar por favor a David Oliva. Él es abogado senior encargado de Technology and Business de Servieri Musuárez, organizador de Legal Hackers, Capítulo Santa Cruz, magíster en Derecho de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual por ESA de Law School de Barcelona, España, posgrado en Management for Lawyers por ISEI Law School de Barcelona, miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Cuenta con experiencia asesorando empresas internacionales para el registro de bases de datos y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Bienvenido, David, y disculpa que cambio de te estaba saltando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Como decía hace un momento, es súper interesante que cerremos con este tema muy centrado en la Ley de Protección
de datos personales. Creo que es un tema que hemos dejado pendiente durante mucho tiempo y desde la Fundación lo han estado explorando desde distintos ángulos, y justamente son estas acciones que se necesitan para poder ir solidificando el terreno respecto a la normalización, a la creación de políticas, a la creación de normas sobre lo que hacemos y sobre los derechos que tenemos en el espacio digital. En ese sentido, lo que me gustaría conversar desde esta experiencia misma que tienen ustedes, desde todo lo que venimos hablando esta jornada, es respecto a los tiempos, ¿no? En el primer panel ya conversábamos sobre cómo nos ha caído con un balde de agua fría la cuestión de la pandemia respecto a las digitalidades, cómo va avanzando de forma tan vertiginosa las actualizaciones, los cambios en las redes. Facebook tiene nuevas políticas, Facebook tiene nuevos cambios respecto al tratamiento de la información, de forma casi semanal, ¿no? Es así como todo el tiempo te están bombardeando con las nuevas transformaciones, nuevas políticas, desde Google, desde todas las plataformas. Va dirigida un poquito hacia cómo es que nosotros podemos seguir el paso a estas plataformas, ¿no? Desde afuera y desde distintos sitios de acción en el internet nos están bombardeando con cambios, ¿no? Y creo que los estados no podemos agarrarle el ritmo, ¿no? No pueden agarrarle el ritmo a estos cambios. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos en este contexto de que la normativa sobre protección de datos, protección de información personal, no esté avanzando al ritmo del mercado, ¿no? Y cómo podemos de alguna manera lidiar con estos riesgos. Si quieren empezamos por Diandra, vamos en orden y luego cambiamos. Muchas gracias, Michelle. Efectivamente, yo creo que ahí es un debate, digamos, los retos del derecho en general, no solamente en temas de tecnologías, como a todos estos cambios que hay a nivel mundial, el derecho se va adecuando. Como mencionaba, no solamente es en el ámbito tecnológico, en materia de derechos humanos, el derecho se ha tenido que ir transformando, viendo las nuevas formas en las que los derechos se van interpretando. Por ejemplo, la libertad de expresión no estaba concebida en algún momento para poder ejercer mediante tecnologías de la información y la comunicación. Y como bien nos mencionaba Michelle, la tecnología y el tratamiento de datos personales cada vez es algo mucho más común. Se dice que los datos personales son el nuevo petróleo y hay que entender que este nuevo petróleo va a ir teniendo cada vez más importancia. ¿Cómo el derecho se va adecuando a esto? Yo creo que es realmente un reto, es entender que en realidad el marco que tenemos que tener de interpretación es justamente una interpretación en materia de derechos humanos. Si se tiene claro que la línea es la protección de la privacidad, de la intimidad, de la honra, de la propia imagen, independientemente del avance tecnológico, se va a tener claridad que lo que se tiene como eje central es la protección de los derechos humanos. Ahora, justamente, en la mañana tomábamos un café con los colegas y decíamos que estos marcos de interpretación en realidad tienen que ser lo más amplio posible para justamente que el derecho no se tope con puertas cuando haya nuevos avances tecnológicos, cuando haya una nueva manera de hacer tratamiento de datos, cuando haya una nueva política de privacidad. Entonces creo que lo principal y el reto principal es entender el derecho no tan cuadrado como usualmente se entiende, sino más bien como un marco de interpretación que desde mi perspectiva tiene que ser ese marco de interpretación en el tema de derechos humanos. El tratamiento de datos personales nos da un gran mundo de beneficios a las empresas, a los gobiernos, pero nuevamente lo central y lo que tiene que ser también central en el ámbito de tecnologías, y no solamente de tecnologías, en realidad en todo, es tanto los derechos de las personas en este caso, y teniendo eso claro, creo que la normativa se vaya adecuando, se vaya interpretando, protegiendo siempre la privacidad y a la persona, sería lo principal, la manera en la que podríamos enfrentar estos retos y estos constantes cambios. Gracias, Diandra. Bueno, sí, justamente sobre el tema, yo creo que hay que hacer mucho caso al espíritu del legislador.
La tecnología como tal avanza mucho más rápido que la normativa, es algo que sabemos. Tenemos códigos que hasta hoy en día deberían ser actualizados y no se actualizan. Es un mal del cual adolece el derecho. Sin embargo, tenemos que entender de que cuando una norma se crea, no se crea específicamente para el medio o el método del momento, sino que la normativa debería ser útil independiente de la época. Si la tecnología va a avanzar tan rápido, tendríamos que crear normativas que sean interpretadas por sus principios, más que por los medios, y más cuando hablamos de tecnología. Aquí pongo en colación un casito que estuve manejando en Uruguay. En Uruguay, recientemente la unidad de protección de datos me hace una observación. Me dice, conforme que en junio del 2020 en Europa se ha puesto en duda el marco regulatorio del Privacy Shield, indicando de que Estados Unidos ya no es un estado seguro para la transferencia internacional de datos, y tomando en cuenta que en Uruguay la normativa está basada en los principios rectores de la Unidad de Protección de Datos Europea, entonces se sugiere que en este caso en Uruguay regule por favor y explique por qué está utilizando un servidor en Estados Unidos. Wow. O sea, en su momento yo dije wow. Porque claro, yo estoy registrando una base de datos para un cliente uruguayo en Uruguay, la normativa es uruguaya, pero se basa en estándares europeos que a su vez, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pusieron en duda el marco regulatorio del Privacy Shield, porque Estados Unidos ya no es un estado seguro. ¿Por qué pasa esto y qué es lo que me genera? Bueno, sabemos que la tecnología es muy dinámica, entonces si todo el tiempo van a estar cambiando este tipo de estándares, la normativa debería ser también interpretativa, ¿no? Y ágil. Entonces, en este caso, lo que te dice la autoridad es, como en Europa ya no consideran seguro a Estados Unidos como territorio, le pedimos que por favor refuerce su registro a través de contratos y cláusulas en el que sus usuarios estén aceptando que sus datos vayan a ser transferidos a un servidor de un espacio no seguro. Es muy interesante. Es interesante y nos pone a pensar que la normativa debería avanzar con esa rapidez. En el momento en el que nos damos cuenta que un estado ya no es seguro para la protección de datos, tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Los usuarios deberían ser protegidos. Gracias. Muchas gracias, David. Vamos con Juan Carlos. Buenas tardes a todas las personas que han organizado este evento, asimismo a los invitados, panelistas, a los asistentes, aquí nos ven por Facebook. Y la pregunta es clara, ¿no? Nos dice cuáles son los riesgos que implica la inexistencia de una estructura normativa que regule la posibilidad de una mala administración de tus datos. Si pueden ver acá, en el evento hay, creo, 4 fotos las que veo yo, ¿no? 4 plaquitas, en la que todos están poniéndose en evidencia ante administradores de datos. Todos. El riesgo es la posibilidad de pérdida de soberanía, la posibilidad de perder tu derecho a la autodeterminación. Ese es el riesgo. A desconocer dónde, quién, para qué, por qué están administrando tus datos personales. Ese es el riesgo. La carencia de una estructura normativa nos conduce a esa cercanía, a ese abismo, ¿no? A las penumbras del derecho, como lo ha llamado quizá Carlos Cosío o el profesor Aljo Ron y Puligin, las penumbras del derecho. Algún docente en derecho diría que en realidad no existen lagunas jurídicas, es decir, ámbitos que no están regulados por la norma. Son algunas corrientes que nos indican que los principios macros de nuestra Constitución aplican en este ámbito de la protección de datos. Tal vez podríamos remitirnos al bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la especificidad, la tecnicidad, la particularidad de este fenómeno social digital que se nos hace presente, ¿verdad? Sin embargo, no todos le damos la importancia que merece. ¿Por qué? El profesor Carlos Santiago Nino decía: qué bueno es saber que el registro de propiedad tuyo está en derechos reales.
tienes certeza de que esa es tu casa, o no lo es, pero estás en anticrético, o no lo es, y tienes un contrato de alquiler. Qué bueno es saber que esta noche vas a llegar a un lugar, tienes esa certeza. Qué bueno es saber que si alguien atenta contra tu vida, sabes que no puede suceder por regla general, estarían cometiendo un delito. Por eso en las mañanas te despiertas y coges la llave del lugar donde habitas, ¿no? Mi llave. Ahora es típico, el barbijo, ¿no? Que si tienes vehículo, la llave del coche o del garaje. Pero en ningún momento dices, mis datos personales. No, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuándo es que la sociedad hace evidente la importancia de un objeto? Cuando éste se hace relevante. Vamos a evidenciar los riesgos de la carencia de una estructura normativa que regule la protección de datos cuando le demos esa relevancia, cuando democraticemos la importancia de la protección de datos. Les voy a contar una anécdota, nada más para probar. Yo hice, ¿no? Fui a una entidad financiera para abrir una cuenta de ahorros. Abrí con una suma X. Con la señorita, sí, por favor, el pulgar en el dispositivo. Muy bien. Otra vez, 2, otra vez, 3. Por favor, vista la cámara. Bueno, vista la cámara. Disculpe, ¿y para qué son los datos que registra? Para su cuenta. Yo le estaba preguntando sobre la finalidad. Yo quiero abrir la cuenta, pero ¿usted para qué quiere mis datos? ¿No? ¿Con qué finalidad los administra? ¿Solo se van a administrar acá o también en su central en Perú? Esos elementos, ¿sí? Esas posibilidades, esa posibilidad de mala administración es la que puede evitar, ese riesgo puede ser evitado con la estructura normativa respecto a la protección de datos. Además de otros riesgos que ya son económicos, ¿no? Monopolio, oligopolio, desequilibrios en las relaciones jurídicas o económicas. Gracias. Mariana. Gracias. ¿Se escucha? Aló, ¿me escuchan? Súper. Buenas tardes, gracias primero por la invitación, por el espacio. La verdad que es muy importante que estemos haciendo este tipo de actividades, que la Fundación Internet Bolivia y la FES también esté siempre difundiendo y dialogando sobre esto, porque efectivamente el tema de protección de datos es algo que se está empezando a reconocer en este país, a pesar de que ya los datos se utilizaron siempre, ¿no? El tratamiento de datos existió mucho antes de la transformación digital, ¿no? Pero por supuesto hay un uso masivo. Ya creo que hasta esta altura del festival todos aquí estamos conscientes del uso de nuestros datos por las diferentes instituciones, por las diferentes corporaciones, ni que hablar de plataformas digitales. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos riesgos? Me gustaría enfocarlo más allá de nuestra privacidad, por supuesto, más allá de que entendemos que hay casos que han marcado un antes y un después en este tema, que se han podido influenciar procesos democráticos al tener perfiles de los votantes. Sabemos que las plataformas digitales son un espacio de manipulación política, ¿no? Me gustaría hablar desde una perspectiva del Estado. Aquí en Bolivia estamos hablando de un plan de gobierno electrónico que ha iniciado el 2017 y se proyecta al 2025. Son un montón de instituciones que están empezando a interoperar nuestros datos, ¿no? Entonces, si nosotros ahorita hacemos una pequeña introspección o pensamos un poco qué instituciones tienen nuestros datos a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Desde el CEGIP, las AFPs, el Ministerio de Trabajo, o sea, realmente son muchísimas instituciones, los mismos bancos, el ejemplo que daba, las fotos, todo esto, y de repente va a empezar a interoperar. Todas las instituciones van a empezar a compartir esta información, y hay un artículo en la ley 1080 de ciudadanía digital que dice que los funcionarios tienen responsabilidad administrativa por un mal uso de nuestros datos. Y nada más, se acabó. El resto de las empresas, el resto de las instituciones intercambian datos como pueden, ¿no? Y la última parte de este plan de gobierno digital es la que engloba la ciberseguridad. Al final de toda la interoperabilidad, al final de todo, recién estamos hablando de ciberseguridad y no tenemos una ley de protección de datos que permita estandarizar todo este intercambio de datos. Solo a nivel nacional, sin contar a las grandes corporaciones, nosotros estamos teniendo un altísimo riesgo
un día he escuchado a alguien hablar que sí, que le pasaban unos pesos al del registro electoral para que puedan ir a cobrar sus deudas a determinadas personas. Y que el funcionario pasaba dirección y pasaba datos de familiares y pasaba cambios de direcciones, como si nada. O sea, nosotros no decimos, y algunas veces mis amigos cuando les hablo de estos temas me dicen, pero ¿yo quién soy? ¿Acaso soy alguien importante? ¿Quién le va a interesar dónde estoy o qué hago? Es que no es porque tú seas, de hecho sí, eres alguien importante, por supuesto, ¿no? Todas las personas son. Pero ese control, esa facilidad que una persona, cualquier funcionario, cualquier miembro de Facebook pueda utilizar tu información, realmente es un peligro para nosotros como sociedad, ¿no? Y además me gustaría mencionar un riesgo muy importante, y es que gracias a esta información personal nuestra, es que corporaciones como ahora Meta, ¿no? Todo lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, que son los más grandes, Amazon, tienen más poder que un Estado. Tienen más poder que un Estado ahora. Muchos de ellos tienen más habitantes y más información y más producto interno, o sea, no producto interno, pero capital, ¿no? Más dinero y más información que nuestros estados. Entonces, si nuestros propios estados no están hablando de un marco regulatorio y que cuando tú tienes un conflicto con tu privacidad te hackean una cuenta, y eso también es bueno, debería constituirse un delito con el proyecto, ¿no? Este cambio de identidad digital, por ejemplo, o sea, esta falsificación de la identidad digital que tienes, todo esto, no puedes ir a reclamarle a tu estado, tienes que primero pues lidiar con Facebook, ¿no? Tienes que primero lidiar con la plataforma, solicitar, hacer el trámite ahí, a ver si te dan bola. ¿Y cómo es posible que tus derechos tengan que estar siendo negociados por una corporación y que no haya un canal oficial, estatal, para defender tus datos y tus derechos humanos, como decía Diana? Porque al final no se trata de una pequeña regulación, se trata de tus derechos humanos en un entorno digital, ¿no? Eso es como quisiera empezar. Gracias, Mariana. Creo que esto funciona potente tu intervención. Respeto mucho lo que dices y también un poco lo que decía Juan Carlos en ese sentido de que no nos importa hasta el momento en el que realmente nos afecta de alguna manera así directa, ¿no? Y como decías, Mariana, hasta el punto en el que este tipo de vulneraciones pueden llegar a afectarnos física, emocional o psicológicamente, y incluso pueden tener consecuencias muy muy graves, como lo que contaba sobre cobrar las deudas, ¿no? ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar como que a aterrizarlo de esta forma, a tomar en cuenta que esta información realmente es muy valiosa, ¿no? En muchos sentidos, y también es un punto vulnerable y está ahí flotando en el ciberespacio sin ninguna normativa, sin ninguna institución que la regule, ¿no? En ese sentido quería preguntarles, ya que se ha aterrizado bastante cuáles son los riesgos al momento de pedir o trabajar en el desarrollo de una normativa, cuáles son los puntos que deberíamos tener en cuenta, cuáles son las aristas, las bases que deberían preocuparnos al momento de generar una ley o una política que cuide nuestros datos personales. Empezamos aquí con Mariana y volvemos. Muy bien, gracias de nuevo. A ver, creo que es súper importante centrarnos primero en los actores que van a ser quienes sean objeto de esta regulación. Estamos hablando, por supuesto, del Estado, como decimos, cada una de sus instituciones. Estamos hablando de todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, no importa, pero manejan datos. Así sea simplemente tu teléfono celular o tu cuenta de Facebook por la cual has escrito en el inbox del Facebook. O sea, el hecho de que te llamen y te empiecen a ofrecer productos sin que tú jamás hayas ofrecido un dato tuyo, ya llama la atención. Así que no importa el tamaño de las empresas, todas las instituciones y por supuesto nosotros como personas. Y tenemos que ver estas fases del ciclo de vida de los datos que mencionabas ya hace un momento, Carlos, es decir, qué datos se recolectan. O sea, creo que realmente tenemos que todas las personas el derecho a entender, a saber qué datos nuestros se están usando, para qué se van a usar estos datos, y tiene que tener una coherencia, ¿no? No puede ser que te pidan información médica súper personal para acceder, no sé, a una institución educativa, cuando nada tiene que ver tu salud o alguna enfermedad tuya con lo que
a lo que estás planteando. Entonces tiene que haber una coherencia entre los datos que tienen, para qué los quieren, cómo los van a cuidar, porque tú puedes dar tu autorización voluntariamente, entendiendo todo este tema de una empresa, pero de repente no tienen ningún tipo de ciberseguridad y tus datos fueron hackeados en un 2x3, ¿no? Y además saber con quién lo comparten. Cuando nosotros compartimos datos con Facebook, en realidad lo estamos compartiendo con miles de otras empresas. Cada vez que dices iniciar con Facebook, esa empresa está adquiriendo toda tu información sobre tu cuenta de Facebook, ¿no? Entonces saber también con quiénes comparten estas empresas nuestros datos. Y finalmente, por cuánto tiempo lo van a tener, ¿no? Por derecho al olvido. Entonces creo que son elementos súper importantes que todos estos actores deben considerar y se deben regular, ¿no? El tema del consentimiento está ahí presente en todo lado, ¿no? Y la anonimización, o sea, no podemos negar que nuestra información es súper importante. Si no fuera porque estos agentes manejan nuestra información, probablemente no hubiéramos podido hacer frente a la pandemia como lo hemos hecho, probablemente no podríamos identificar aspectos de dónde empezar a trabajar, políticas públicas. O sea, es súper importante la administración. El gobierno debería usar esta información para gobernar con mayor inteligencia, ¿no? Pero el tema es cómo, el tema es que haya ese conocimiento informado y que cuando se trate la información también sea anonimizada, ¿no? Separada de la persona para que no haya esa afectación directa. Creo que son los elementos más importantes. Y por supuesto, ¿quién se va a encargar de todo esto, no? La bendita institución que va a ser quien regule y que permita cumplir esta ley. Eso sería. Gracias, Mariana. Juan Carlos. Gracias, Michelle. Hoy de forma simultánea, no casi simultánea, a este evento también se está llevando a cabo un evento organizado por AGETIC. Hace más o menos una hora ha comenzado. Es un congreso enfocando las tecnologías de la información, enfocando el gobierno digital, el gobierno electrónico rumbo al paradigma del gobierno digital. En ese marco pretende, al menos la AGETIC, con participación de la sociedad civil organizada, organizaciones sociales, personas de forma individual, técnicos, profesionales, especialistas, construir en conjunto, no de hoy, sino desde el año 2019, que se había llevado a cabo ya eventos de socialización respecto a la importancia de los datos personales, momento en el cual pudieron evidenciar que no todos estaban conscientes de la importancia de sus datos. Por tal razón, esa es la labor, una labor institucional, sí, sin embargo colaborativa, una construcción normativa en el marco de la colaboración, coordinación interinstitucional, que consideramos, como bien decía Mariana, debe contener elementos macro. Las leyes no se reducen a enumerar casos, no son construcción casuística. Por tal motivo es que van diseñando principios, fundamentalmente, mecanismos, nosotros le llamaríamos deontológicos, pero no, digamos principios nada más, ¿sí? Principios que deben delimitar el actuar, ¿sí? El actuar de, como le llamó bien Mariana, de esa bendita institución, terminado, bueno, coloquial, dejémoslo ahí. Y es que miren, ¿cuántos de ustedes no han perdido el celular? Todos, ¿no? Alguna vez. O nos lo han robado, nos lo han hurtado. Ojalá que solo hurtado y perdido y no robado, porque eso es muy, muy triste. ¿Qué es lo que más te importa respecto a tu celular? ¿Cuánto valía o lo que contenía? Lo que contenía. Los datos, ¿no? Los datos. Desconocemos que contenía, ¿no? Información académica, ¿sí? Información, qué sé yo, laboral, información tuya, personal, y otras que mejor no mencionamos, ¿sí? Pero miren, en virtud de esas razones, es que además de los principios, ya enfocamos con bastante importancia los derechos, ¿sí? Los derechos. Una parte, los abogados diríamos, dogmática, pero dejémoslo en derechos de los encargados
de los delegados, ¿verdad? Ahorita la ciudadanía no va a entender estos conceptos, no lo va a entender, pero cuando ya procedamos todos a democratizar, ¿sí?, el contenido de esta estructura normativa, bueno, todos estarán concientizados o sensibilizados de la importancia de los datos personales y cuál es el motivo de esta construcción normativa colaborativa, ya les decía, ¿no?, con una participación interinstitucional. Para concluir, algunas disposiciones respecto a la comunicación de datos dentro del Estado y del Estado hacia afuera, como generalmente lo hacemos, ¿no? Firmamos con clics, ¿no? Clics. El chiste, dicen, esto pasó en Europa, no aquí aún, porque no tenemos esta disposición normativa, ni bien emitieron en el año 2016 el Reglamento General de Protección de Datos, que no estaba vigente en 2016, sino hasta el 2018. En 2018 también en España ya se pone en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos española. Plum, vigente. Los chistes, ¿no?, de los influencers en Twitter y demás redes sociales. Uno de ellos muy interesante dice: hoy se han comunicado conmigo respecto a políticas de privacidad casi todo el mundo, menos mi mamá. Y ella tiene fotos íntimas mías de cuando era bebé. Esos datos sí son sensibles e importantes. Entonces, yo creo que el detalle está así en construir una estructura normativa muy amigable en su contenido, sistematizada en lo posible, para que una vez democratizado su contenido podamos sensibilizar la importancia de los datos personales y conocer, al menos de forma progresiva, el contenido para tener a buen recaudo la administración de los datos personales de la ciudadanía en nuestro país. Gracias, Juan Carlos. Adelante, David. Bueno, ocurre algo gracioso con las normativas, y es que las leyes tienen dos funciones, ¿no? Una función primaria, que es la de regular, y una función secundaria, que es la coacción psicológica que ejercen las personas. Por ejemplo, yo sé que no puedo robar porque si robo el Código Penal me sanciona, ¿no? Pero al mismo tiempo me genera una coacción psicológica. Yo sé que no debo robar porque de hacerlo hay una institución violenta que va detrás de mí. Traigo esto a colación porque ¿sabían ustedes que en materia de protección de datos aquí en Bolivia contamos con una normativa que es el Decreto Supremo 1793, que de hecho ya reconoce los derechos ARCO, ya reconoce lo que son los principios de protección de datos y las obligaciones de seguir estos derechos, ¿no? Lo curioso es que esta normativa solamente es aplicable a las entidades de certificación de firma digital. Entonces podríamos decir que este proyecto que estamos trabajando en muy pequeña escala ya existe únicamente para entidades de certificación de firma digital. Hasta aquí podemos decir que hay una normativa. Podemos decir que la normativa reconoce los derechos, las obligaciones y los principios. Lo curioso es que si ustedes ven las entidades de certificación de firma digital, hay tanto públicas como privadas, ¿no? DigiCert privada, AdCert pública. Pero si entran a la página de ambas, van a ver que no hay políticas de privacidad. Es decir, hay una normativa, hay principios, hay derechos, hay obligaciones, pero no hay un cumplimiento. Es algo de lo que adolece el derecho de nuevas tecnologías. Pueden haber normativas, pero el enforcement, el hacerlo aplicable, es lo que más cuesta. No hay procedimientos adecuados cuando no hay una autoridad que lo persigue. Entonces, cuando hablamos del proyecto de ley, coincido con todos los puntos que han tocado los colegas: derechos, obligaciones, principios, identificar quiénes son los encargados, delegados. Pero yo hago hincapié en un pequeño punto, y es en la autoridad. Mientras no haya una autoridad que fiscalice este cumplimiento, la normativa va a quedar como la normativa que ya les acabo de comentar. Hay derechos y obligaciones, pero no hay enforcement. No hay nadie que lo cumpla porque no hay nadie que fiscalice. Porque si la ley no genera una coacción psicológica, está fallando en su principio secundario, ¿no? Les traigo otra anécdota. Cuando yo trabajaba en España, vienen impuestos nacionales de España y nos hacen la consulta. Y dice: nosotros como entidad queremos hacer un macheo, no queremos hacer una transferencia de datos. Solo queremos hacer un macheo entre nuestra base de datos y la base de datos del Colegio de Procuradores. Simplemente para ver que los datos estén al día. Si no está mal, lo vamos a actualizar. ¿Esto es legal?
Miren cómo una entidad pública nos hace una consulta de si está haciendo bien su trabajo en cuanto a datos. ¿Por qué lo hace? Porque las entidades públicas también son pasibles de sanción por la Autoridad de Protección de Datos. Cuando tú sabes que hay una consecuencia de no seguir la norma, sientes la condición psicológica. Y cuando la sientes, cumples la norma. Si no hay enforcement, la ley es solamente papel, ¿no? Gracias, David. Y Andra. Gracias. Bueno, igual coincido con lo que han ido mencionando. Y aquí quisiera igual partir de lo que mencionaba al principio. Creo que no tener una normativa para la protección de datos personales tiene que preocuparnos. ¿Por qué? Porque en tema de derechos humanos estamos quedando atrás, es decir, hay derechos humanos que no se están garantizando y a los cuales estamos poniendo en riesgo al no tener una normativa concreta, pero además porque estamos haciendo cosas sin tener la garantía de estos derechos, es decir, temas de economía digital, temas de gobierno electrónico, temas de innovación digital son sumamente relevantes y poco a poco están empezando a crecer en nuestro país. Pueden hacerlo, pero no deberían hacerlo sin tener una normativa clara que determine qué obligaciones se tienen, de qué manera se van a respetar los derechos. Ahora, Bolivia se está quedando atrás, pero hay que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío y ver lo positivo de esto. ¿Qué es lo positivo de que no tengamos una normativa? Es que podemos apropiarnos y podemos hacer que la norma que vayamos a tener sea lo más completa posible de acuerdo a nuestra realidad también, ¿no? Es decir, como bien mencionaba Carlos, en Latinoamérica, Chile desde el 99, Argentina desde el 2000 tienen normativa, pero actualmente se tiene que buscar actualizar porque ya ha quedado obsoleta de acuerdo a los nuevos avances en tecnología, a los nuevos debates que está habiendo en temas de protección de datos personales. Entonces, todos estos aprendizajes de los países de la región, de los países que están fuera de la región, creo que tenemos que aprender de ellos, nuevamente entender cuál es nuestra realidad y poder establecer una normativa que recoja todos estos aprendizajes. Aquí quisiera mencionar que, por ejemplo, la Unión Europea es la región que tiene una normativa más garantista en tema de tratamiento de datos personales y protección de datos personales. Y ahí están empezando a haber problemas. Por ejemplo, Gran Bretaña es uno de los países que tiene mayor cantidad de cámaras de vigilancia. El reconocimiento facial es un tema que se está dando para hablar de tratamiento de datos personales, cómo esto puede vulnerar ciertos derechos. Había como escándalos hace unas semanas, hace unos meses, porque en escuelas en Escocia estaban empezando a utilizar el reconocimiento facial de niños para cobrar, por ejemplo, por el alimento y los riesgos que esto puede significar. Ahora, hablar de inteligencia artificial es hablar de un derecho vinculado a la protección de datos personales, que es no ser objeto de decisiones automatizadas. Este derecho no está en toda la normativa de la región porque es algo relativamente nuevo, algo que está mucho más fuerte, mucho más desarrollado en otros ámbitos, pero que quizás nosotros podemos contemplar. Hay que entender que, por ejemplo, también un tema de tratamiento de datos personales que todavía no lo estamos tocando tan de cerca es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está potenciándose, nos va a traer ciertos beneficios, pero también va a traer ciertos riesgos y hay que ver cómo nos enfrentamos a estos riesgos. Y lo positivo es que quizás como país podemos ir preparándonos para que la normativa que tengamos sea lo suficientemente adecuada para cuando esta tecnología llegue al país. Entonces, creo que todos estos aprendizajes, lo que bien han ido mencionando los colegas, el tema del consentimiento, el tema de la autoridad, pero es poder también empaparnos de todos estos aprendizajes, de qué debería tener el contenido de una ley, pero también qué problemas han habido al momento de aplicarlas, para tener esto de una forma más clara y esperar que la normativa, de acuerdo a nuestra realidad, porque obviamente también tenemos ciertas limitaciones, pueda ser lo más completa posible. Gracias, Diandra. Me quedo justo con esto último que mencionabas, ¿no? Poder ser más versátiles en aprender, en poder acomodarnos. Esta mañana igual Wilfredo de alguna manera decía que esta demora que tenemos en las normas y en nuestra actualización respecto a las leyes nos da también alguna ventaja, ¿no? De poder aprender de lo que se está haciendo afuera y decir ya, hacemos estos cambios y demás. Y también rescato mucho lo que decía Juan Carlos y a la vez David respecto a cómo es necesario bajar esta información. Tú decías, Juan Carlos, ni los abogados lo entendemos, la ciudadanía peor. A mí
muchas cosas sobre tecnología me cuestan, ¿no? Y digo, pucha, sí, y estoy en eso, ¿no? Todo el tiempo digo, no entiendo, entonces, ¿cómo es que logramos bajar esto? Es un gran reto, de verdad, y más aún con las actualizaciones, como decía Diandra, las cosas que faltan, cómo logramos que se socialice estos contenidos, que se socialicen las sanciones para que la ley cumpla esta segunda función que mencionaba David, ¿no? De que la gente diga, uy, no, vulnerar los datos personales tiene consecuencias, no está bien hacerlo, ¿no? Porque si ni siquiera tenemos la conciencia de que nuestros datos personales pueden ser vulnerados, peor vamos a tener la conciencia de no vulnerarlos, ¿no? Entonces, creo que es una tarea conjunta muy ardua de plantear la normativa, plantear cómo socializarla, cómo concientizar a la gente al respecto, cómo bajarla en términos que todos podamos entender y a partir de ahí también amoldarnos a los cambios, ¿no? Es como un reto muy constante y creo que es algo muy grave también de poder mantener al ritmo, ¿no? Y en ese sentido también, respecto como que a estos retos, mi pregunta iba, la última ya para cerrar el panelcito, iba un poquito respecto a estos contextos en los que pueden ser como tratados los datos, ¿no? Hemos estado viviendo una tensión de política y cambios políticos exacerbados y puede haber una cierta instrumentalización del tratamiento de los datos y de la formulación de una normativa o de leyes políticas que traten nuestros datos, ¿no? Como decía Diandra, se está viendo en otros países con otras experiencias. Entonces mi pregunta ahí va más o menos a cómo desde este lugar de la protección de los datos personales, cómo manejamos la agenda para poder compartir con la gente, con la ciudadanía, los riesgos que puede haber respecto a la instrumentalización discursiva de estos datos y de qué formas los evitamos. Si quieres, ahora sortimos. Empezamos con Juan Carlos, Mariana, David y Diana. Gracias, Michelle. Sí, cada país, cada estado tiene en su interior problemas siempre o coyunturas problemáticas, coyunturas de adversidad, ya sea por pensamientos, corrientes o inclinaciones políticas, filosóficas, religiosas. Esos datos son sensibles, ¿sí? Esos datos son sensibles. Y para evitar que exista una adversidad o adversidad discursiva, ¿no? Que ciertas organizaciones políticas o los representantes políticos se apoderen de esta pretensión, ¿sí? De esta pretensión de construir una norma para proteger datos. La primera tarea es democratizar el fenómeno. O sea, esa cosa que apareció, pero solo para algunos es evidente. ¿Sí? Democraticemos el fenómeno. La instancia política, la instancia más política del país es la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde tienen, ¿no? representación de la mayoría, las minorías, el oficialismo, la oposición, diferentes partidos políticos que en alguna medida han sido apoyados por las personas que creímos en sus proyectos, en sus propuestas, ¿no? Nos sentimos representados por ellos. Entonces, a partir de ellos, hicieron bien, creo, Internet Bolivia en alguna medida, en coparticipar o participar de esta iniciativa a un diputado, al expresidente de la Comisión de Constitución, ¿verdad? A partir de ahí, paso uno, nos parece que es la democratización del fenómeno real digital. ¿Sí? Democraticemos este fenómeno. Posteriormente, la construcción normativa debe ser participativa, enteramente participativa, ya les dijimos. Por nuestra parte, la GETIC invita a todas las instituciones, personas, individuales, técnicos, profesionales, a poder coparticipar en la construcción de esta estructura normativa para la protección de datos personales. Y por último, va a ser muy importante, como bien dijo
colega, la naturaleza jurídica de la institución. La institución realmente va a tener que atender una institucionalidad bastante seria, técnica, con un criterio independiente, y únicamente se va a alcanzar aquello a partir de una construcción interinstitucional de la norma y participativa. Ya hubieron experiencias en el extranjero, en la construcción de la norma ecuatoriana, si no me equivoco, El Salvador, que una vez que terminan de construir la norma, ¿sí? Una vez que terminan de construir la norma, o durante, en el íter de la construcción de la norma, suben a la página web, ¿sí? la estructura normativa para que la ciudadanía participe, que haga sugerencias, ¿no? Con modificaciones de texto, quizá unas incógnitas, dudas, preguntas y demás. Entonces se van atendiendo, se van resolviendo esas dudas. Sin embargo, debemos de aterrizar en nuestra realidad coyuntural, nuestra realidad social, nuestra idiosincrasia. Todos estamos acostumbrados a circular, ¿verdad?, caminar, y vemos, por regla general, a partir de acá. Para no caernos, para evitar caer, vemos hacia abajo. Rara vez nos ponemos pecho a tierra. Rara vez. Quizá cuando se perdió el gato, cuando perdiste una llave, para recoger unas monedas, te acercas al piso. Del nivel en el que nos encontremos, ¿sí? Institucional, como fundación, como ONG, ¿verdad?, como una asociación, como Murguazo, ¿no? Desde donde nos toque estar, esta vez debemos de aportar para la construcción de una norma en conjunto, porque sí, existe el riesgo de que existan discursos, ¿verdad?, extremadamente políticos para emitir algún mensaje en contra de esta construcción normativa, cuya naturaleza es positiva, es proteger los datos personales de las personas, valga la redundancia, respecto a empresas, ¿sí?, y también respecto al Estado. Una anécdota ya para terminar. Hoy justamente cuando almorzaba, estoy revisando el celular, vemos el Facebook, y llaman el doctor Guerrero y nos dijo, ¿no?, estamos alimentando de datos, y algún compañero 27, 28, 29 de noviembre nos hablaba de zettabytes en el mundo digital, ¿verdad? Estamos nutriendo de datos. Claro, este gimnasio tiene mis datos desde el año pasado, que yo me inscribí en noviembre, y saben que la promoción cumpleañera recae en mí para este mes, porque de aquí a 10 días, ¿cómo fue? Esa promoción me llega 1, 2, 3, 4 veces, seguro va a llegar más veces. También fue otras razones. Y bueno, van perfilando nuestra información, ya saben por dónde vamos, ya saben por qué vamos, ¿no? Y esta promoción es algo que mi cumpleaños está cerca, y ellos tenían el registro de este dato. Entonces, nuevamente, con lo que empecé, concluiré esta vez. Mientras el fenómeno no sea relevante, no se va a hacer evidente la laguna jurídica. Un maestro en el derecho, ¿sí?, que nosotros, los colegas, conocemos y lo compartimos con ustedes, decía, desde el punto de vista de la sociedad, visto desde afuera y cerca de la realidad, mientras más normas tenga el derecho, más perfecto parece ser. Visto desde afuera. Visto desde adentro, decía. Y cercanos a la lógica, es mejor que nos sobren normas. Por la dinámica, y porque siempre está un paso adelante el mundo digital, la normativa va a ser principista. Los demás fenómenos tendrán que remitirse a reglamentos, ¿verdad? Por lo técnico del fenómeno social digital que ahora se nos hace presente. Pero nuevamente reitero, mientras el fenómeno no sea relevante para nuestra sociedad y no lo democraticemos, bueno,
no vamos a tener el apoyo de la sociedad para impulsar y se promulgue y se institucionalice la protección de datos personales. Gracias, Michelle. Gracias, Juan Carlos. Sí, repitiendo, perdón, en la cabeza esto de la democratización. Creo que tenemos que salir de aquí con la tarea así de replicar y de compartir y de pensar en estrategias para que se siga democratizando de alguna manera, se siga hablando. Que hay como pendiente para hoy. Mariana. Gracias. Bueno, tenemos que realmente reconocer que vivimos en un país totalmente polarizado. O sea, somos un país que no se baja de izquierda a derecha, critica, golpista y no sé qué, masista. O sea, realmente es un tema muy fuerte en nuestro país, ¿no? Estamos todo el tiempo creyendo que el otro es el enemigo porque piensa diferente, y esto, obvio que se refleja de una manera muy profunda en el legislativo. Para que este proyecto de ley pueda ser un éxito en el legislativo, realmente tiene que presentarse como un instrumento que no viene de ningún partido, que viene de un interés común para todos y cada uno de los actores. Habíamos mencionado, obviamente, a la ciudadanía como el principal, digamos, sujeto al cual vamos a proteger la privacidad y todo esto. ¿Cuál es el interés de la ciudadanía para proteger esto? Pues su privacidad, el respeto a sus derechos humanos, el acceso a la información sin riesgo, todo esto que ya hemos hablado. Para las empresas podrían negarse para que esto ocurra, porque saben que el día en que la ley entre en vigor, van a tener que empezar a delegar, o sea, a establecer un delegado de protección de datos, a establecer medidas de privacidad, probablemente tengan que invertir en un tratamiento de datos correcto, en un software, en lo que tengan que invertir. Entonces, por ahí las empresas dicen, pucha, es que no me conviene, ¿no? Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Sí te conviene, porque en la medida que tú tengas datos correctamente administrados, bien tratados, tienes mayores oportunidades de negocios con otras empresas, con otras personas, ¿no? Y puedes contribuir de diferente manera. De hecho, entender que los datos son hoy un bien intangible que tienen valor en el mercado también es darles a las empresas una oportunidad. O sea, mostrarles por qué sí les interesa esta ley. Lo mismo al Estado. El Estado podría decir, no me conviene para nada, porque al final soy yo quien también administra datos y esto no me va a implicar un gasto, me va a implicar, pero un ratito, porque a medida que Bolivia no tenga un verdadero tratamiento de datos, un nivel de protección de datos adecuado, también estamos totalmente relegados en comercio internacional. Estamos perdiendo oportunidades. Realmente la economía digital es donde nosotros podemos proyectarnos como país, podemos explotarlo. Pero que nuestro Estado no entienda, seguimos relegados. Entonces el Estado tiene intereses, las empresas tienen intereses, las personas tienen intereses. Planteamos este proyecto que no viene ni de derechas ni de izquierdas, viene de la gente, para todos estos actores que estamos involucrados. Creo que es súper importante la forma en la que vayamos a plantear este proyecto y que ya pues es bien complicado en nuestro país. Todo pareciera que tuviera un color político en las redes, lo hemos visto, estamos peleando y al final a veces estamos hasta queriendo lo mismo como personas, pero igual tenemos que pelear y ponerlo en una posición política, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa labor de socialización, de intercambio, por supuesto reconocer dónde está el problema, dónde está el riesgo, pero sobre todo unir esos intereses comunes, hacerle entender a las personas que esto nos va a beneficiar realmente a todos como país y no a ningún área política, ¿no? Así que bueno, creo que eso es todo y para terminar pues muchas gracias. Ahí sigamos hablando de este tema que es realmente tan importante, ¿no? Gracias, Mariana. Diandra. Sí, bueno, creo que todo lo que han mencionado en realidad es lo que se tiene que hacer, ¿no? Efectivamente, estamos en un estado lamentablemente polarizado o ultrapolarizado que hace que los debates se confundan y que se mal confundan y muchas veces por intereses que son más bien políticos y no por el bienestar de la gente.
El tema del tratamiento de datos personales, nuevamente, es un tema de derechos humanos, es un tema que fortalece la economía digital, es un tema que va a fortalecer también el gobierno electrónico y que por lo tanto es necesario tener una ley. Para esto, como bien mencionaban, es necesaria la socialización porque todas y todos tenemos cosas importantes que decir. Los padres de familia nos han manifestado, por ejemplo, la preocupación que tienen con la entrada a la educación virtual, cómo se están manejando los datos de sus hijos. Las personas especialistas saben los riesgos, las oportunidades que hay también. El ámbito privado también tiene obviamente una mirada específica en este sector, en este tema en específico. El gobierno, para fortalecer justamente temas de gobierno electrónico, de gobierno digital, y de ahí también me tranquiliza un poco las palabras que mencionan, porque en realidad lo que la Fundación ha intentado hacer con el anteproyecto de ley es justamente eso. Hemos tenido una gran cantidad de eventos con distintos sectores que han permitido tener esta visión un poco más amplia de qué es lo que quiere la gente, qué temores tiene, qué necesidades tiene. El documento se abrió en algún momento y se sistematizaron todas las observaciones, se han tenido reuniones para ver justamente esta visión, incluso con perspectivas desde el exterior, con activistas o con personas especialistas. Entonces creo que es importante poder tener estas visiones claras, poder bajar también el tema, porque lamentablemente es un tema que muchas veces es muy técnico, como mencionaban, incluso para los abogados, para una persona de pie, probablemente mucho más, pero sí hay una concepción de que sí, yo estoy dando mis datos, sí, mi privacidad es importante, sí, tal vez no lo entienden técnicamente, pero sí hay una noción y hay que entender. La ciudadanía tiene cosas importantes que decir, el sector privado tiene cosas importantes que decir, la academia tiene cosas importantes que decir, los y las especialistas tienen cosas importantes que decir, y esperamos que se hagan puentes para poder empezar estos diálogos que van a ser importantes no solamente en este tema, sino en diversos temas especialmente vinculados a derechos. Tenemos que aprender a escuchar a los otros, a las otras perspectivas y finalmente hacer de estas visiones un conjunto lo más integral posible y creo que hasta el momento al menos la Fundación ha intentado hacerlo. Creo que todavía hay un camino por adelante que esperemos tengamos aliados de distintos sectores que permitan que realmente esta ley de protección de datos personales sea una realidad y que nos permita todo lo que mencionábamos, garantizar derechos en primer lugar, que yo creo que eso es importante, tiene que ser lo más transversal. Permitir que el gobierno electrónico se fortalezca y permitir también las grandes oportunidades en economía que nos va a permitir. Y creo que también un tema pendiente que no es de solución inmediata, pero que nos tiene que preocupar, es que tenemos que recuperar poco a poco la institucionalidad del Estado. Es decir, si vamos a pensar en una autoridad de protección de datos personales, entendemos que es muy difícil, pocos estados tienen una autoridad realmente independiente, pero que hay que intentar hacerlo, hay que intentar de que ya sea independiente económicamente o a través del ejercicio de las funciones que se vayan realizando, y también estos procesos de socialización una vez que la ley sea realidad, porque como mencionábamos en la Fundación, lo hablaron también aquí los colegas, una ley por sí sola no es la solución. Es decir, tener una ley de protección de datos personales va a hacer que se garanticen automáticamente los derechos, no. Nos da un marco de regulación, pero ahí hay que tener un proceso de educación de la ciudadanía, de educación de los funcionarios, que permitan realmente que esa ley no se quede en letra muerta, no se quede simplemente en papel, sino que efectivamente se pueda cumplir. Y nuevamente, socialización previa, pero socialización posterior también para que realmente haya una aplicación plena y una garantía real de los derechos de las personas. Gracias, Leandra, y cerramos con la Bueno, ya para cerrar un poco y retomando lo que comentan, hay que hacer mucho hincapié en la autoridad. Yo creo que esa es la discusión que tendremos que tener. Si ya tenemos un proyecto de ley elaborado, con principios, con derechos, el enforcement, el recalco es muy importante. Y cuando hablamos del tema político, ¿cómo evitar que una ley sea un instrumento político? Garantizando que la ley se aplique para todos, ¿no? Independiente si eres privado o público. Y les pongo el claro ejemplo nuevamente de las entidades de certificación de firma digital. Ahí tiene un ejemplo práctico, una privada y una pública, que hasta la fecha de hoy no están cumpliendo con la ley. Quisiera que un activista haga el examen de públicamente denunciar ambas y ver en cuánto tiempo resuelven el problema, ¿no? Porque de manera privada y de manera pública no están poniendo
los derechos. Pero esas cosas no pasan, ¿no? Es fácil hablarlo, pero es difícil elaborarlo. Es lo que yo realmente... Por eso es que no me gusta el derecho, ¿no? Soy un abogado muy extraño que odia el derecho, pero es abogado. También soy docente, yo odio la universidad, pero incongruencias de la vida, ¿no? Y yo creo que para hacer que algo sea real hay que aplicarlo. Y creo que la discusión fuerte que tendríamos que tener a futuro es sobre la autoridad. ¿Cómo garantizarnos una autoridad independiente que tutele los derechos al margen si lo que está vulnerando es público o privado? Es la única forma en cómo yo sabría que no es un instrumento político, sino que es un instrumento normativo que garantiza y que nos obliga, que nos protege, que nos vigila. Pero bueno, gracias por su presencia. Gracias, David. Gracias a todos. De verdad ha sido un panel muy provechoso y he aprendido muchas cosas y me quedo con esto de atravesar todos los niveles de la sociedad para poder plantear desde ese lugar una normativa que nos atraviese a todas, a todos, que regularice a las privadas como a las estatales, y creo que ahí nos queda la tarea de socializar, de difundir, de compartir con distintas personas, con distintos espacios, trabajar de cerca con las comunidades y finalmente ser actores en general, activos, ¿no? Activos, estar involucrados y tomarnos así como esta tarea de compartir el boca a boca, ¿no? Como cuando hablas de lo que has hecho en el día a día, hablar sobre esto de, ay, ¿sabías qué? Los datos personales, ¿sabes qué? Ahí está el normita. Creo que no nos toma más de 5 minutos y creo que es algo que podemos hacer entre todos y todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les dejo ahora sí con mi compañera. Gracias.